estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. En este segmento vamos a comentar una noticia que ha sido comentada en varios medios, en particular el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, el CONACI, hizo unas declaraciones con relación a que actualmente existe una escala impositiva para los empleados, los asalariados, de cuánto impuesto deben pagar anualmente. Y esa escala, en principio, debería ser indexada por inflación, o sea, debería ser ajustada por inflación anualmente. Sin embargo, tenemos varios años en el que sencillamente se ha congelado este ajuste por inflación anual que debe realizarse. ¿Qué quiere decir ello? Y que cuando nosotros lo vemos, y como decíamos aquí en nuestra economía cotidiana, bueno, que si usted gana 400,000 pesos, ganaba hace 5 años 400,000 pesos y este año gana 400,000 pesos anuales, el Estado va a seguir cobrando la misma cantidad de impuestos como si no hubiese habido una inflación o si la inflación no tuviese efecto en lo que usted gana. Entonces, lo que se dice es, si no me lo indexas, si no me lo ajustas por inflación, entonces yo voy a estar realmente ganando menos dinero, pero voy a estar pagando la misma cantidad de impuestos. Entonces, finalmente sería como un aumento de impuestos, porque congelo la escala. Entonces, como tenemos a don Francisco, pues le pasamos el tema para que él siempre pues nos dé sus luces sobre estos temas. Vamos a felicitar al CONACI por traer el tema a colación. Fue dentro del marco de una entrevista en el Listín Diario y le damos la cuña porque quien la divulgó la noticia fue Cándida Costa, una buena amiga nuestra. Y dentro de este contexto, pues, se refirieron ampliamente a distintos temas de la fiscalidad, pero el que más se ha destacado por su componente social es precisamente el tema de los salarios. ¿A qué se refiere este tema? Cuando usted actúa bajo relación de dependencia, es decir, que usted está contratado por una empresa y le pagan un salario, de ese salario hay una 12ª parte que le van a descontar todos los meses para el pago del impuesto sobre la renta, cuando se dan ciertas condiciones. La primera condición es que su salario mensual sea de alrededor de 34,000 pesos. Si hasta ese límite está exento. Si se hace un ajuste por inflación del 9%, usted va a tener para el siguiente año una exención contributiva mayor. A esa es la parte de congelamiento a la que alude Juanita, en cuanto a que, como no se han hecho los ajustes en los últimos años, usted ha permanecido pagando el impuesto sobre la renta con un salario nominal cuando supera la exención contributiva, que no debía tributar en una porción, que es la porción del ajuste que se dejó de realizar. Ahora, ¿a quién afecta este congelamiento de la exención contributiva? Fundamentalmente a la clase media, porque la clase baja no tiene salario por encima de los 30,000 pesos al mes, aunque deberían tenerlo, y lo merecen porque la canasta básica de alimentación está sobre los 40,000 pesos según los últimos análisis que se han hecho. Quiere decir que lo que está ganando hasta los 34,000 pesos no pagan, pero que eso no le dé alegría. Siéntanse alegres si ustedes pagan impuestos sobre la renta porque estarían ganando un sueldo mayor. Entonces, a quien más afecta esto es a la clase media. Y por eso el clamor del CONACI pidiendo que se le dé consistencia a la aplicación de la ley, porque los demás renglones
todo tiene la aplicación de su ajuste por inflación. Entonces esto se convierte en una especie de discriminación que es para cobrar un poquito más en las retenciones del impuesto sobre la renta, pero sobre una base inconsistente en relación con el conjunto de la legislación. Y nos solidarizamos con ese llamado que se hace, aún reconociendo que el más del 80% de los asalariados hoy no tributa impuestos sobre la renta por el bajo nivel de salario que tiene. Hermógenes. Sí, esa ley 253/12, que se reconoce como la última reforma tributaria realizada, pues tiene un impacto directo en el asalariado y en las personas físicas. Por ende, el hecho de haber modificado la base para el cálculo del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se llama el IPI, que es consolidando todos los inmuebles que pudiera tener el contribuyente y aplicándole la exención contributiva y el ajuste por inflación, pues impacta junto con el congelamiento de la indexación de los salarios para fines de el cálculo de la exención contributiva, la exención, déjame decirlo más llano, de la parte que no paga impuesto sobre la renta. El hecho de que todos los inmuebles se sumen luego de las restas indicadas para calcular el 1%, pues representa una carga adicional para el posible empleado, porque el que es empleado, el que está bajo dependencia, pues también es factible de que tenga una o varias propiedades inmobiliarias. Entonces quiere decir que esta ley, que tiene su nombre para mejoría de la eficiencia recaudatoria, es una ley dirigida a recaudar. Entonces, como que hay veces que es procedente hacer una revisión, una actualización. Desde el año 2012 acá no ha pasado mucho tiempo, sino la mitad de lo que dice Gardel, que son 10 años. Bueno, y hablando también del 1%, aprovecho para tocar ese temita. Como muchas veces pues esa tenencia, ¿verdad?, de propiedad inmobiliaria tiene el 1%, y sobre qué calculo el 1%, si es la DGI que lo impone el valor o es Catastro Nacional que realmente determina el valor. Lo digo a propósito de algunas diferencias que ha habido con relación a esto, y como los tribunales han dicho, bueno, tal como dice la ley, es el valor de catastro que debe aplicarse, porque vemos a veces unas valoraciones muy distintas a lo que está en catastro, y cómo entonces pues no están conforme a la ley porque no se aplica la evaluación primera. Alcedo. Sí, a mí me gustaría simplemente acotar y agregar a esa magnífica explicación que han dado ustedes con relación a la indexación. A mí lo que me gustaría, y dado el dato estadístico que es tremendo que ha dado Francisco, en el sentido de que casi un 80% de los asalariados no pagan impuestos por lo bajo del impuesto, yo lo que pienso que una solución más atractiva es elevar bastante los sueldos a los asalariados de tal manera que todo el mundo paguemos impuestos, y de la manera, yo creo que estaremos democratizando. Sí, Alcedo, y súmale, tienes toda la razón, que no pagaría hasta que se encuentre con una posible bonificación que le doble ese ingreso, que ya en ese momento... Ya sí pagaría. Correcto. Pero lo importante es, y recordar por último, antes de pasar la palabra, que la inflación, que es la situación en que estamos, es un aumento general de todos los precios. El salario, nosotros en cierta medida hay unos enfoques econométricos y administrativos que consideramos el salario como un precio más. Así que pensamos que también debe ser aumentado en sentido general, pero tomando en cuenta los cuidados que señalaba Francisco y que hay que pensar, porque algunas entidades podrían verse muy adversamente afectadas. Excelente. Pues con esto... El CONACYT, perdóname, el CONACYT no se limitó a su tema central, que fue esto de
la indexación de los salarios, sino que también estuvo caminando por el orden del RST, que es régimen simplificado de tributación, y también se refirió a la ganancia de capital y el proyecto que cursa en los escritorios de la Dirección General de Impuestos Internos y otras instancias. Sí, y también a los anticipos, ¿verdad? A los indeseados anticipos, que incluso no solamente para lo del RCT, sino que también para las pymes debería pensarse, también para las medianas, sí, la eliminación de ese anticipo que a veces tanto dificulta ese flujo de caja de las empresas. Entonces también fue algo muy abarcador. Nosotros no podemos abarcarlo todo. Quizá en uno de las próximas ediciones de Balance Financiero pudiéramos invitar a uno de los amigos del CONACYT para que también a Franklin, su presidente, que venga por aquí. Claro. Y así completamos esta entrega. Con esto nosotros llegamos al final de Balance Financiero y nos vamos despidiendo, agradeciendo siempre la atención, la fidelidad y las palabras que nos dicen. Francisco es que despide generalmente. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. A los amigos televidentes y radioescuchas, hasta otro programa más de Balance Financiero, y esperamos que este haya sido de su agrado.